Señores, muchas gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Despierta RD en este miércoles 26 de enero, día de nuestro natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte Díez, 209 aniversario. Hoy nuestra entrevista central es el ingeniero Antonio Almonte Reynoso, el ministro de Energía y Minas, y en un tema que tocamos a nivel nacional y la opinión pública, Punta Catalina. Ese es uno de los temas que ha movilizado a la población dominicana en su sentimiento patriótico. Buenos días, ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Loreni. Encantado de estar aquí con ustedes. Saludos, Cristian. Bienvenido, ministro, bienvenido. Bueno, yo le di la bienvenida poniéndole el tema principal porque creo que para la República Dominicana ha sido de mucha atención el caso de Punta Catalina y la decisión de crear un fideicomiso público que para algunas figuras entienden que no cabe dentro de la ley. Y, por ejemplo, ayer el doctor Leonel Fernández mencionaba que no sería legal realizar un fideicomiso que no lo contempla la ley, entre otras cosas. A pesar de que el presidente Abinader dice que no es un contrato o que no va a ser privatizado, el gobierno lo ha dicho, nos gustaría saber por parte suya cuáles son las situaciones que se están dando en este momento. Bueno, en primer lugar, comenzando por el comentario del expresidente, el fideicomiso público que se crea es un fideicomiso fundamentado en la ley 189-11 que se aprobó y fue emitida durante el mandato del presidente Leonel Fernández, su última parte. Incluso en la propia ley hay un punto en que se define el fideicomiso público. Pero además... ¿De la gestión del presidente Fernández? Sí, porque fue en el 2011. Él dice que utiliza un reglamento de aplicación y no la ley. 25, creo que 25, 85, 12, algo así el reglamento. Lo que quiere decir es que, sin embargo, depende de lo que estemos hablando, porque en muchos países existe la figura de fideicomiso público que se fundamenta en aspectos que llaman los expertos el derecho público y el derecho privado. Porque al final se trata de un fideicomiso que se basa en un contrato, y ese contrato puede estar regido por el derecho privado y particularmente por el derecho administrativo en su fase contractual. Por consiguiente, y es una experiencia muy establecida en Argentina, en México, en otros países, ese tipo de situación donde no hay una ley específica total sobre fideicomisos públicos y no sobre fideicomiso en sentido general, basado en aspectos del derecho privado y de fideicomiso. Entonces se establece un contrato que es fundamentalmente regido por el derecho administrativo y el derecho privado de ese país, y entonces ahí se organiza y se utiliza esa figura. Es una figura vieja, la de fideicomiso público, que está determinado esencialmente por los bienes fideicomitidos o entregados, cedidos a la fiduciaria, y también porque el que lo hace irresponsable es el Estado como fideicomitente. Y finalmente porque es una cesión de activos a una fiduciaria en base a un contrato para perseguir fines de interés público, como es el caso de Punta Catalina. De manera que no es cierto que esa ley de fideicomiso 189-11, ni la iniciativa de los fideicomisos en este país, es solo para propósito de fideicomiso privado. Es para propósito de iniciativas que pueden ser de tipo privado o de tipo público, siempre y cuando quede bien establecido y deslindado los campos en el contrato que le da origen, como fue este caso. Ministro, pero ¿por qué? Es una pregunta que la gente se hace habitualmente. ¿Por qué un fideicomiso para una empresa que se supone en alguna medida da rentabilidad propiamente y que puede ser administrada directamente por el Estado? ¿O no se contempló que Punta Catalina tenía que ser administrada antes de la disolución de la CDEE, que es digamos que, o era la administradora de las empresas generadoras de electricidad en nuestro país? Bueno, pero en eso es que estamos. La CDE ha vivido un proceso de liquidación, ahora está pendiente la aprobación de un proyecto de una ley para su derogación legal del artículo 38 de la ley 125-01, y ya sería la eliminación. Precisamente viendo lo inminente de ese momento, se pregunta entonces qué vamos a hacer con Punta Catalina. Porque el gobierno anterior que construyó Punta Catalina y que la entregó al pueblo y dijo la recibió, etcétera, el gobierno anterior no definió ningún tipo de formalidad empresarial para Punta Catalina.
dejó las dos centrales dentro de la corporación de la CDE, que sí era una corporación empresarial y que tenía las condiciones legítimas, legales, para vender, etcétera, energía en el mercado eléctrico dominicano. Nosotros nos encontramos con que llegado el punto de desaparición de la CDE y el hecho de que el Ministerio de Energía y Minas no puede realizar actividades empresariales, entonces había que definir qué vamos a hacer con Punta Catalina. Teníamos varias alternativas. Podía ser venderla, como quiso hacerlo Danilo Medina, que quiso vender el 50% de Punta Catalina en el 2019. Podía ser constituirla en una empresa autónoma del Estado pura y simple, como son las distribuidoras y otras empresas, o podía optar por un mecanismo que garantice una gestión lo más transparente y segura posible de sus activos. Y esa figura es el fideicomiso, que tiene como único propósito crear una unidad administrativa pública con patrimonio separado de los otros bienes del Estado y con patrimonio separado del fiduciario, que es el Banco de Reserva, y que establece que los recursos, los activos y los beneficios que genere su actividad solo pueden ser utilizados para Punta Catalina misma, su expansión, su desarrollo, sostenibilidad, etc. Y que no puede haber disposición de esos beneficios y de ese recurso por tercero. Es decir, que esos beneficios no pueden ser utilizados por un presidente que diga yo quiero hacer un camino vecinal en tal lugar, ni quiero construir una escuela en tal lugar. No, el contrato establece por definición de fideicomiso como un patrimonio separado de todo otro tipo de interés, establece que solo pueden ser utilizados los recursos para los fines que fueron fideicomitidos. Entonces, esa era una manera de poder administrar a Punta Catalina con absoluta transparencia y definición y al mismo tiempo retenerla en manos del Estado. Es buscando que ella pueda ser sostenible en manos del Estado. Pero perdón, que se cree fideicomiso. Perdón, ministro, ese dinero que genera Punta Catalina entonces únicamente puede ser utilizado en la misma planta y no, como en alguna medida se pensaba en principio, no volvía al Estado para pagar los mismos compromisos adquiridos en el proceso de la construcción de la planta. Bueno, Punta Catalina, o sea, el fideicomiso, debe de hacer frente a todas las responsabilidades que tenga, pero ya lo que se refiere a algunos aspectos pasados, históricos, de lo que fue el proceso de construcción de Punta Catalina, ya es un asunto que ha sido gestionado y está siendo gestionado por el Tesoro Nacional, entiéndase Hacienda. Algunos pasa a deuda pública, ha pasado a deuda pública, etc. O sea, Punta Catalina... Lo importante es que Punta Catalina, de esa manera, tiene garantizada su continuidad, su desarrollo, porque puede mañana ese fideicomiso decidir, bueno, vamos a hacer una ampliación de Punta Catalina o cuestiones así. Y esos activos, al final de la vida del contrato y del fideicomiso, vuelven otra vez ya con toda libertad a hacer a la Administración Pública Central. Ministro, yo soy de los que estoy de acuerdo con el fideicomiso, porque es una figura creada para desarrollo del país como tanto del sector privado. Pero la pregunta mía en este sentido es, el contrato establece que hay un comité técnico que va a hacer la parte administrativa del proceso ya consumado. ¿Por qué el gobierno no decidió poner en manos de ese comité técnico 5 funcionarios del gobierno y por qué se ponen 5 empresarios independientes del sector privado? Lo primero, Gilbert, que no son 5 empresarios. En ese comité técnico, si usted lo investiga uno por uno, hay un empresario, que es el presidente del comité técnico. Los demás son profesionales que tienen una larga data trabajando en el sector eléctrico en diferentes ámbitos, nacional e internacional. La razón básica por la cual la composición del comité técnico se ha hecho de la forma tal es porque Punta Catalina es una central termoeléctrica bien compleja que operará dentro del mercado eléctrico el sistema eléctrico dominicano. Y resulta que como no es ya parte de la CDE, porque la CDE desaparece y el ministerio no puede ser responsable, había que garantizar que el Consejo de Administración o Comité Técnico de Punta Catalina esté constituido por entendidos en el tema. Y entonces se designan a personalidades experimentadas en el sector eléctrico.
es administrador de la CDE, es funcionario durante 30 años de la CDE como ingeniero eléctrico, economista especializado en el mercado y el sistema eléctrico dominicano, etcétera. Para que ellos, junto con los subcomités de apoyo o auxiliares o la unidad de gerencia, puedan gerenciar a cabalidad y con competencia todo lo relativo a la operación de la planta y a la participación en el sistema y mercado eléctrico dominicano. Ese no es el caso de RD Vial. En RD Vial se constituye un comité técnico en ese fideicomiso constituido por ministros que forman parte del comité técnico, pero esos ministros, imagínense usted, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía y Planificación, que son gente muy respetable desde el punto de vista profesional, pero no son especialistas en carreteras, vías y peajes. Pero ellos tienen la oficina, si usted ve la cláusula 12 y 13 del fideicomiso RD Vial, le dice que tiene un grupo de subcomités técnicos especializados y que tiene también a disposición como auxiliar de ese comité técnico la oficina de planificación y operación de la Secretaría de Obras Públicas que saben de carreteras y vías. Por consiguiente, esos 5 ministros o miembros son figuras políticas, pero los responsables de la operación técnica son esos subcomités y esa oficina de planificación de obra pública que conocen. Ahora, en el caso de Punta Catalina, ese comité técnico no forma parte, ninguno forma parte de CDE que sabía de electricidad porque ya desaparece. Del Ministerio de Energía y Minas porque no puede ser. Entonces queda en el aire. Usted no va a designar ahí a 5 ministros que van a tomar decisiones sobre cuestiones que no es su competencia profesional. Usted tiene a César Sánchez ahí, que es un tremendo técnico del PRM, tiene a Ramón Alburquerque, que debieron ponerlo ahí en ese comité técnico. No, esa es otra cosa. O sea, yo te estoy diciendo la razón por la que ese comité técnico tiene que estar conformado por gente que dominen el campo. Segundo, ¿quiénes son? Y los nombres de los comités técnicos, la lista en este país puede ser larguísima. Son decenas y decenas o cientos de profesionales y de dominicanos competentes que tienen derecho y competencia para ser miembros de ese comité técnico, pero solo pueden ser 5. Y usted elige 5. Usted mismo puede ser miembro de ese comité técnico. Cuando usted elija 5, encontrará 95 que van a decir, no, bien nosotros. Entonces, en ese caso, ya yo no me puedo meter en esa discusión. Usted comparte la vista pública que está proponiendo la Fuerza del Pueblo para que ese contrato sea más llevado a que el pueblo pueda opinar sobre ese punto. Mira, nosotros en ese aspecto no tenemos absolutamente nada que esconder, ni que dudar, ni ningún problema. Y yo creo que es conveniente este debate que se desarrolla, las críticas que se hacen, y si hay que hacer vistas públicas, que se hagan vistas públicas, porque es conveniente que el país comprenda y apruebe cuestiones que esté convencido, y hay que escuchar sus voceros, que hay de todo tipo, en todos los lados, y eso no es ningún problema. ¿Qué usted entiende que pasó con el presidente estando en la entrevista que hicieron en España, cuando él dijo que no era un contrato, cuando el propio título del proyecto que él somete ante el Congreso dice contrato de fideicomiso público? ¿Qué usted cree que pasó ahí? Hay que ubicarlo, Loreni, hay que ubicarlo. Se estaba hablando fuertemente de la venta de Punta Catalina, y si hay una venta, hay un contrato. Entonces, cuando él dice no, ¿qué contrato? Es que no hay contrato de venta de Punta Catalina. El contrato que ha enseñado para desmentirlo es el contrato de constitución de fideicomiso. Son dos cosas diferentes. Le faltó decir contrato de venta. Claro, él se refería, y él lo dijo, porque los contratos es de compra y venta, no hay ese contrato. Como se está hablando de la venta de Punta Catalina, él dijo, no hay contrato de venta de Punta Catalina. Pero como que se incomodó, ahora, ministro. El presidente se incomodó. ¿Usted sabe por qué? Puso guapo. No, usted sabe por qué, que es muy extraño en esto. ¿Usted sabe por qué? Nunca ha pasado por la cabeza del presidente, ni por la cabeza de nosotros en el Palacio, ni en el Ministerio de Energía y Minas, la venta de Punta Catalina. Ni mucho menos de esa manera, es subrepticia, con un retroécano de que crea tal cosa para sucederla. Eso es algo inmoral. Entonces la gente se molesta cuando entiende que le están adjudicando cuestiones que por su cabeza no han pasado. No hay ningún propósito. Nosotros estamos creando un fideicomiso en base a un contrato de relaciones entre el fideicomitente y la fiduciaria por 30 años.
ese fideicomiso público, por su estructura y definición, el único beneficiario fideicomisario es el propio Estado. El propósito es esencialmente garantizar 30 años por lo menos a Punta Catalina en manos del Estado, de una manera que no se constituya Punta Catalina mañana en una chatarra por una gestión irresponsable. No porque uno no confíe en la gestión pública, sino que es capacidad de cualquier gobernante y de cualquier equipo de gobierno recurrir a los instrumentos legales que mejor le garantice una efectiva administración de un bien público. Porque alguna gente ha dicho, y es que no hay capacidad en el gobierno, en el PRM para administrar Punta Catalina. Sí, precisamente es capacidad que usted muestra cuando es creativo y recurre a los instrumentos que tiene a disposición el sistema jurídico para usted administrar efectivamente un bien público. Porque cuando el presidente Leonel Fernández y en su gobierno se aprueba la ley de fideicomiso, ¿qué es lo que está haciendo? Ejerciendo la potestad de crear mecanismos que enriquezcan las posibilidades de un gobierno cualquiera para administrar bienes a los fines de conseguir un fin público. Y eso no es muestra de incapacidad, es totalmente lo contrario, es capacidad que usted le busca la vuelta para conseguir el objetivo final y no caer en errores o ¿Por fallas. qué se hace el fideicomiso primero antes de la auditoría? ¿Perdón? ¿Por qué se hace el fideicomiso primero antes de la auditoría? Porque la sede ya sale, el ministerio no puede. Perdón, Cristian. El ministerio no puede administrar comercialmente porque la ley se lo impide a una empresa y entonces la auditoría, a pesar de haberse lanzado la primer licitación pública de la auditoría en diciembre de 2020, y busquen la prensa, se declaró desierta en febrero del 21 porque no participaron oferentes. En marzo lanzamos por segunda vez y hubo que declarar desierta. Y finalmente, ahora en diciembre, lograron la clasificación de firmas reputadas. Y ya en los próximos días se adjudican contratos y en el mes de febrero comienza la auditoría de costo e inversión sobre Punta Catalina y de ahí saldrá el número que este gobierno asumirá como válido desde el punto de vista de lo que costó la construcción de Punta Catalina. Mientras tanto, se colocó como referencia el número o el monto entregado por la administración pasada, basado en un contrato y de solución de disputa, dijeron ellos, que firmaron con la Odebrecht en marzo, el 3 de marzo de 2020 y establecieron ese monto. Y nosotros lo utilizamos como referencia, pero el monto oficial es el que nosotros asumamos a partir de esa auditoría, porque ese otro monto no es fruto de una auditoría. Pero eso cambiaría entonces el escenario, ¿no? Bueno, se entrega algo por un valor hoy que puede cambiar mañana una vez realizada la auditoría. Siempre hay posibilidades de usted buscando los mecanismos legales que permita los ajustes correspondientes a ese contrato, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Pero en este caso te voy a decir, el valor de porque se ha manejado mal, el valor de una empresa cualquiera depende del valor de mercado, no el número que yo ponga. Y yo sostuve aquella vez, y lo sostengo todavía, de que ese valor o monto de inversión que se dijo antes de Punta Catalina no correspondía a la realidad. Ahora, yo he dejado de referirme mucho a la cifra que yo sostenía, que la sostengo, pero he dejado de referirme porque como ya se ha contratado una firma o está en vía de que una firma haga la auditoría, vamos a dejar que la auditoría lo diga y vamos a respetar la opinión pública. La auditoría va a decir, pero el valor de una empresa depende de su valor en el mercado y no necesariamente de lo que usted haya invertido en su construcción. Ministro. El país quiere saber cuánto se invirtió en Punta Catalina y lo va a saber a partir de esa auditoría. ¿Cuánto se invirtió y si hubo o no sobrevaluación? Porque claro, recuerde que eso fue uno de los puntos principales que ustedes atacaron en campaña. No, pero digamos que le voy a decir, Ajá. Esa auditoría no va a concluir sin tocar ese punto. La sobrevaluación. Claro, si hubo no sobrevaluación en el contrato, etc. Ministro. Y segundo aspecto, ya está casi a la mitad la auditoría, o sea, ejecutada la auditoría técnica de Punta Catalina. Su funcionalidad, cómo fue construida, la calidad de su construcción, etcétera, contrastándolo con su diseño y especificaciones en el contrato. Ya incluso esa firma que se llama Sargent & Lundy entregó a esta administración el primer informe de 3.
sobre los hallazgos en su investigación. En su momento, cuando termine, pues se dará a conocer a la población. Punta Catalina está siendo auditada en las dos dimensiones fundamentales: sus condiciones técnicas de construcción y la parte financiera en lo que se refiere a la inversión hecha y la idoneidad con que se produjo la construcción y si hubo o no sobrevaluación. Ahora, nosotros como ministros, por respeto a la ciudadanía y por ética, no vamos a adelantar cosas hasta que la auditoría no termine. Ministro, la función esencial de Punta Catalina era que en manos del Estado sirviera para regular en alguna medida los precios, no solamente para suplir la demanda del mercado energético, sino también para que los precios que ofrece el mercado a través de los generadores privados, bueno, pudiera en alguna medida ser amortiguado por los precios a los que generaría Punta Catalina. Eso era prácticamente, eso era una de las partes de la visión que se tenía en principio con esa planta. Al ser ahora utilizada a través o manejada a través de un fideicomiso, y hay gente, no se ve afectada, no, a fin de cuentas no se podría mantener la misma vocación de la planta. Nada cambia, porque es que se ha visto, se ha vendido, se ha explicado que el fideicomiso es como una venta de Punta Catalina. Eso no es ninguna venta de Punta Catalina. Eso es, bueno, va a salir de la CDE, ¿cómo lo hacemos? ¿Una sociedad anónima? ¿Una compañía por acciones? No, vamos a hacer un fideicomiso. Pero lo que se refiere al costo de producción de Punta Catalina, no tiene, porque el costo de producción, o sea, el precio de la energía que vende una planta eléctrica depende de su costo de producción, sobre todo el combustible que utilice. El fideicomiso no implica cambio de combustible. No, me refiero a lo que, al costo que fije, lo que te quiero decir, al costo que fije quienes administran en este caso. El precio de la energía no lo fija quien la administra, lo fija el costo, por ejemplo, para participar y ser despachado en el mercado, el costo variable de producción que está asociado fundamentalmente al costo del carbón que utiliza. En segundo lugar, al precio establecido en los contratos de compraventa que firma Punta Catalina con la distribuidora. Y ninguna planta eléctrica que quiere quedarse fuera del mercado, porque aquí hay mucha oferta. Entonces la planta eléctrica fijan los costos y los precios que corresponden a sus costos operacionales de producción, que son conocidos. No lo puede hacer diferente, porque ahí está la superintendencia, el organismo coordinador. O sea, usted no fija el precio que usted quiere, porque si no, no la despachan en el mercado y se queda con su planta bien grande, pero apagada. De manera que esto de ese fideicomiso no tiene ningún impacto en lo que se refiere al precio que va a vender Punta Catalina. El precio de Punta Catalina puede ser alto o bajo dependiendo del precio del carbón. No importa que sea pública o que sea privada, pero en este caso Punta Catalina no cambia de propiedad, porque yo he escuchado a gente que dice, entregaron la planta, entregaron el terreno, entregaron tal cosa, pero ¿entregaron a quién? Entregaron vehículos, entregaron de todo. Pero ¿entregaron a quién? Porque la entrega en administración a la fiduciaria Banreservas, que es del Estado. Y los beneficios, según el contrato de ahí, van a un fideicomisario que se llama el Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Los bienes son del Estado. ¿Dónde es que está el privado? ¿Cómo fue que se privatizó si no hay ningún contrato de venta, no hay transacción con ningún privado? No va a mano de privado. El comité técnico, pero el comité técnico es por ciudadanos, que son esos 5, puede ser otro mañana o pasado, porque el propio contrato dice que ese comité técnico designado puede ser removido en cualquier momento por el fideicomitente sin explicar nada. Lo dice el contrato. Algunos dicen, si está ahí ya por per secula seculorum, porque se aprobó en el Congreso, ya esos son, van a durar 30 años todos seguros. No, ahora ministro, esos miembros del comité técnico pueden ser removidos por este presidente o por otro que venga en cualquier momento. ¿Ustedes pueden retirar ese contrato en cualquier momento? Por la presión del país. ¿Lo pueden retirar? ¿El contrato? No, pero ya es una decisión superior del gobierno, ya eso es un escenario que yo particularmente no lo he contemplado. Yo pienso que ese contrato tiene toda la fundamentación, pero la evolución y la dinámica del debate y las decisiones futuras yo no puedo decir. Déjeme decir lo siguiente. Nosotros no tenemos ningún otro fin que no sea buscar la mejor manera de administrar la gestión de Punta Catalina. Y en ese contexto, porque no hay otro fin, no hay otro propósito, y en ese contexto
no hay ningún tipo de objeción y de preocupación porque se debata, se discuta y se exponga tanto como sea necesario, porque somos un gobierno democrático. Pero están conscientes de que pudiera no pasar en el Congreso también, si la población y en las vistas públicas que se solicitan, la gente no entiende esto que usted acaba de explicar y pudiera devolverse. Loreni, cualquier iniciativa del Estado, cualquier iniciativa pública, tiene que someterse y sujetarse a las decisiones de los órganos estatales que conforman la democracia. Si esa propuesta no pasa en el Congreso, es simple y llanamente una decisión que tiene que ser respetada por cualquier gobernante responsable. Y yo personalmente, particularmente, como ministro de Energía y Minas, en primer lugar, la ley, la transparencia y la democracia. De manera que eso no es ningún problema, pero nosotros pensamos que ha habido mucha... desinformación y exageración en convertir como privatización lo que es un proceso absolutamente normal y una iniciativa con interés público. Pero bueno, ese es el debate. Bueno, ministro, muchas gracias. Gracias, ministro, muy bien. Gracias a Al ustedes. Se quedaron ministro muchas de preguntas, Energía pero... y Minas, sí, tendremos otra Sí, otro ocasión. tema Otro pendiente ahí encuentro. en la justicia, de unos sometimientos que hay de administración de electricidad y demás, No, que y se el hicieron en tema- esta y gestión, el los tema- sometimientos. Y el tema de la vocación a futuro de, Eso de es- seguir eso es que- entrenando. eso es que- Pero ¿cuál es sometimiento? Porque No lo que sometieron desde la vicepresidencia, incluso del Consejo de Administración de las EDES. sobre el problema de las distribuidoras. Sí, pero ya hoy no tenemos tiempo para eso, tendríamos que explicarlo más adelante. Además, yo no sé de eso, porque eso está en la justicia. Eso que hablen en la justicia. Gracias Bueno, al muchas gracias, ingeniero ministro. Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, que ha compartido con nosotros. A ustedes sigan disfrutando la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Recuerden, hoy se celebra el 209 aniversario del natalicio de nuestro padre de la patria, fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte Díez. Sigan disfrutando.